Pero vamos allá a comenzar nuestra entrevista con Agustín Berríos. Agustín Berríos, dirigente político de larga trayectoria. Olvidé decirles algo, mis queridos amigos. Me comenta Hidalgo Rincón desde Colón que ha habido un golpe de estado a la alcaldesa encargada del municipio Colón, Yasmín Colina, en sesión ordinaria de la Cámara Municipal. Elianis Canquis, acordada con la bancada del PSV, asó en vara, dice acá, a Yasmín Colina, alcaldesa encargada de Colón. Con Elianis Canquis se termina de hundir la alcaldía de Colón. Parece que hubo una traición allí y hubo cambio de manos en la alcaldía del municipio de Colón. Agustín Berríos. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Vamos a ver, Yasmín, lo colocamos. Agustín, ¿me escuchas? ¿Estás allí? Agustín no. Buenas tardes, Juan Carlos. Un placer estar contigo en tu programa. Te escucho bien, te escucho perfecto. Bueno, tenemos temas. Sé que tu tema principal es la campaña electoral y la candidatura, pero esta mañana hemos sabido los venezolanos, o anoche hemos sabido de un hecho que no sé si es sobrevenido o no, pero fue la liberación de 5 personas que estaban en la embajada argentina en Caracas, y la mamá de María Corina Machado, que estaba en su casa. El gobierno norteamericano, el gobierno argentino dicen que fue una extracción. El gobierno venezolano no dice nada. El ABC de España dice que fue una negociación. ¿Qué opiniones tienes tú sobre esto, tú que estás en la ciudad capital? No te logré escuchar la primera parte de la pregunta, pero por la parte final supongo yo que te refieres a la noticia de la salida de la embajada argentina de los 5 dirigentes políticos que estaban ahí. ¿Es correcto? Exactamente. Bueno, la verdad es que me parece muy extraño que a esta altura el gobierno nacional no haya dado una versión. Se supone que debe haber alguna versión, alguna palabra oficial. Debería haberla habido a esta altura, debe haberla en cualquier momento. Esperemos a ver. El gobierno americano atribuye esto a una operación muy bien hecha. ¿Te escucho? Sí, no te veo la cara. Por favor, mueve el celular, colócalo de frente, la cámara de frente para poderte ver. Ahora sí te vemos. Colócalo allí. A esa altura está bien. Todavía se te ven solo los ojos. Bueno, digo que no tengo mayor información. Ahí está ¿Ahí? bien. Ahí está bien. Ok. Bueno, sobre lo que realmente ocurrió, esperemos que haya alguna palabra oficial que a lo mejor contrasta con la versión que van a dar el sector opositor y la del gobierno americano. El gobierno americano dice que fue una operación muy precisa, da la impresión de que hubiese sido una operación, no sé, tipo la CIA, tipo Eric Prince, ¿no? qué sé yo. Pero todo es posible y la primera víctima de estos conflictos es la verdad, de manera que uno no sabe dónde está la verdad y la verdad usualmente no se sabe sino mucho tiempo después, de manera que cualquier cosa es posible, una negociación es posible. Cabello había dicho varias veces que había recibido mensajes de ese grupo para una negociación. Yo sospecho, creo, que a pesar de la tirantez de la relación entre el gobierno de Trump y el de Maduro, especialmente por la agresividad de Trump, porque realmente la agresividad ha sido mucho más de Trump, el gobierno de Maduro ha sido más bien se ha autocontrolado frente a las amenazas de Trump, pero a pesar de esa tirantez, creo que por debajo se ha mantenido un canal de conversación entre el gobierno americano y el gobierno venezolano, de manera que puede ser perfectamente eso, ¿no? Y a veces cuando se hacen esos acuerdos, también se acuerda cómo se van a presentar y se le da margen a cada quien para que presente su versión. No lo sé, pero es posible cualquier cosa, Juan Carlos. Sí, en caso de que no haya sido un acuerdo, en cualquier país del mundo, el primero que renuncia es el ministro de Relaciones Interiores, que es el responsable de la seguridad, ¿no? Habrá que ver si esta noche presenta la renuncia o si hace su programa como siempre lo ha hecho, en un país más o menos con unas cosas equilibradas, ¿no? Cuando se le escapan unos presos al gobierno de este nivel, renuncia el ministro. Si no renuncia el ministro, pues
la situación pareciera ser otra. Ahora, la situación del país pareciera, a menos que haya una negociación, pareciera agravarse. Hoy el dólar está, el dólar Banco Central de Venezuela ya va sobre los 90 y adelante. El paralelo va sobre los 114 y adelante. Esto es un mal presagio para la situación económica de estos días. A mí me luce que si no hay un acuerdo político en el país, las cosas se pueden ir de la mano del gobierno y de los venezolanos. Estoy hablando de la materia económica. Quisiera escuchar tus comentarios. Bueno, me parece muy pertinente que hayas planteado el tema económico porque esa es la prioridad del país, incluso primero que la política. Yo incluso sostengo como economista y como dirigente político que podríamos lograr alguna mejoría económica sin que haya un cambio global de la economía antes del cambio político y que dentro del mismo modelo político hay margen para una mejoría sustancial. Eso es lo que en cierta forma venía sucediendo en los últimos 3 años con el alivio de las sanciones y con el aumento de la producción petrolera venezolana que llegó a caer alrededor de 400.000 barriles diarios y había remontado hasta más de 1 millón de barriles diarios. Eso es mucho menos de lo que producíamos, que era 3.5 millones de barriles diarios, o de lo que podríamos producir, que son 6 millones de barriles diarios, pero es bastante más de lo que donde llegamos a caer. Y yo tenía la expectativa como economista que este año podríamos llegar a 1.3, 1.5 millones de barriles diarios, pero lamentablemente el gobierno americano retomó el programa de eso que llaman máxima presión, las sanciones, y eso cambió por completo la perspectiva económica, de manera que nosotros estamos ante una perspectiva de un agravamiento dramático de la situación del país, de un disparo de la inflación, ya se ha disparado el dólar, que anticipa un disparo de la inflación, de una escasez severa de productos, de cierre de empresas, de alejamiento de la inversión, porque la sola ida de la Chevron significa unos 220.000, 240.000 barriles diarios menos, pero también se van Repsol, se va la empresa italiana, se van todas, y esas empresas no son sustituibles en el corto plazo. De manera que por eso es muy criminal que por oponerse a Maduro alguien reclame o exija sanciones para Venezuela. Esas sanciones no son para Maduro y para la cúpula del régimen. Esas sanciones son para el pueblo venezolano. De manera que yo sí creo que estamos ante un agravamiento de la situación económica. Yo incluso si tuviera la oportunidad de que me escuchara el presidente Maduro, le diría, convoque, le sugeriría con respeto, convoque un gobierno de unidad, una al país en torno a enfrentar las sanciones, no un enfrentamiento con insultar a Trump y mentarle la progenitora al ministro del Tesoro, al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, no. Con un frente unido, Venezuela diciendo esto no es el camino, Venezuela puede construir su camino de soluciones y, por supuesto, el gobierno debería mostrar señales de apertura política. Pero estamos ante la perspectiva, ya hay un empeoramiento de la situación económica muy, muy, muy serio y estamos ante una perspectiva de un empeoramiento aún mucho mayor. Lo que podemos vivir en los próximos meses se puede parecer mucho a 2017, con escasez de productos, con disparo del dólar, etcétera, porque estas sanciones son incluso más severas que las anteriores, porque ahora hay lo que llama el gobierno americano aranceles secundarios. Ahora no solamente es no comprarnos petróleo los Estados Unidos, sino perseguir y castigar a quienes nos compran petróleo a nosotros, lo cual es un escalamiento de la presión sobre Venezuela que es muy, muy grave y muy inaceptable. Y frente a eso, Venezuela debería presentar un frente unido para decirle a los Estados Unidos, nosotros queremos normalizar la relación sobre la base de respeto recíproco de dos naciones que son cada una soberana. Y Estados Unidos fue siempre un aliado de Venezuela, fue el mercado preferente de nuestro petróleo, fue el principal proveedor de insumos para Venezuela. De manera que no hay justificación para esta confrontación y las consecuencias de esta confrontación entre los dos gobiernos la pagan los pueblos. Los americanos también, esto también de Trump también se vuelve contra los Estados Unidos, pero por supuesto se vuelve mucho más contra el pueblo venezolano. Ahora, cualquiera de mi audiencia, que los conozco a todos, te dijera, pero un acuerdo frente a Trump y el 28, ¿qué hacemos con las elecciones del 28 de julio del 2024? Ahí hay un nudo gordiano en la opinión pública que es importante, que en mi opinión no se puede desdeñar,
No se puede pasar eso a la torera porque hay un hecho que un grueso de la población, independientemente de lo que haya dicho el Consejo Nacional Electoral y de lo que haya dicho el Tribunal Supremo de Justicia, dice que el 28 de julio del 2024 pasó una cosa distinta a lo que dicen esos organismos del Estado venezolano. Al retorno me hablas de eso. ¿Es posible hacer un acuerdo frente a Trump entre los venezolanos pasando la página del 28 o qué se hace con el 28? Al retorno, mis amigos, con Agustín. Seguimos con Agustín Berríos del partido del Conde, así se llama, Conde. Mira, te comentaba, interesante tu apreciación sobre la posibilidad de generar un acuerdo nacional frente a las sanciones de Trump, pero hay una especie de pata floja en todo esto que te dije, lo diría alguien de nuestra audiencia. ¿Y qué pasa con el 28 de julio? ¿Qué pasa con el 28 de julio, Agustín Berríos? Bueno, el 28, Juan Carlos, fue una oportunidad perdida. Fue una ocasión que se malbarató. Es como si cuando los chilenos tuvieron la oportunidad de una elección bajo Pinochet, hubiesen escogido como candidato presidencial al peor enemigo de Pinochet, que le garantizaba la prisión o el exilio a Pinochet. No habría terminado ese régimen. O sea, nosotros teníamos una oportunidad que era una rendija y había que buscar a través de esa rendija un camino de reconciliación. Se convirtió la rendija en una ilusión, en un espejismo, y se le prometió a la gente que se ganaba, se cobraba, el 10 de enero se juramentaba Edmundo González. Eso era mentira. Eso, los que lo decían sabían que eso no era verdad. Porque de este tipo de situaciones no sale sino por la vía de los acuerdos. Tú no sales de esta situación ofreciéndole cárcel y exilio y muerte al ministro de la Defensa, al alto mando militar, al gabinete, a los gobernadores. Eso no es verdad. Eso es una irresponsabilidad. Y en haber perdido esa oportunidad el 28 tiene una gran responsabilidad ese liderazgo irresponsable que le ofreció al país una raza del gobierno actual. Eso no es posible. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Eso es desconocer la historia. ¿Y cuál es el saldo de eso? Un montón de presos, un montón de exiliados, un agravamiento de la situación del país. Ahora esta gente pide sanciones. Para lograr el cambio político piden sanciones, como sanciones tiene Cuba desde hace 60 años. Así no se cambia el sistema político, se atrinchera, se abrocha, se mineraliza el sistema político. De manera que el 28 hay que pasar la página. ¿Por qué? Porque fue una oportunidad que perdimos, que malbaratamos. Hay que mirar hacia adelante y construir soluciones, y las soluciones las tienen que construir con quienes están en el poder. ¿Estados Unidos puede pasar la página? Claro que la pasa. Estados Unidos cuando mandan a Grenell a hablar con Maduro, y Maduro lo recibe en Miraflores, el gobierno americano está hablando con el gobierno que está al frente de Venezuela. Independientemente de lo que vaya a pasar el 28, hay que pasar la página, porque uno las páginas de los libros las lee y las pasa, no las rompe, no las quema. Uno, de ahí queda una experiencia, de ahí queda una lección, pero uno, para escribir la nueva página o para leer la nueva página, uno tiene que pasar la página. Quedarse con la mirada fija en el 28 es completamente equivocado, completamente improcedente, nos bloquea, nos paraliza, nos inhibe la salida. De manera que yo sí lo digo en forma responsable. Venezuela tiene la obligación de mirar hacia adelante, y creo que es muy injusto con el país y muy irresponsable con el país pedir que el país se quede mirando hacia el 28 fijamente sin mirar el futuro. Aquí hay una elección de Asamblea Nacional de gobernadores y alcaldes. ¿Van los zulianos a renunciar a tener un gobernador que ellos escojan que les dé respuesta? ¿Van los venezolanos a renunciar a tener una Asamblea Nacional que responda, o vamos a seguir aferrados a la ficción de una Asamblea Nacional que se eligió en el 2015, que va a cumplir, ya tiene más de 10 años de haber sido electa? ¿Ok? Y vamos a seguir aferrados a esa ficción. O sea, viene una elección de alcaldes dentro de unos meses. Entonces la gente de Cabimas, de Maracaibo, de La Guajira, va a renunciar a elegir a su alcalde porque tenemos que tener la mirada fija en el 28. Y si viene un proyecto de cambio de la Constitución para establecer un Estado comunal y eliminar el voto como el voto universal, directo y secreto, y sustituirlo por un... también a renunciar a la posibilidad de rechazar o bloquear un cambio de la Constitución. No, mi estimado amigo, hay que poner la mirada hacia adelante.
Y eso es lo que le quiero decir a través de tu programa a los zulianos. El Zulia tiene la oportunidad de elegir, de decidir. Es el estado que tiene más diputados. Nosotros tenemos una lista de diputados que la encabeza en el Zulia por Confederación Democrática Jorge Navarro, que es un gran líder social, y tenemos un gran candidato a gobernador, que es Elia Tencio, y tenemos líderes como una lideresa de la Guayú, que encabeza la lista de la Asamblea Legislativa. O sea, no, y esos son nombres, también hay otros nombres. Vean los nombres que hay, participen, porque quedarse mirando al 28 no es respuesta, no es respuesta. Nadie cuando pasa cualquier situación, incluso trágica, se queda mirando hacia atrás. La obligación es mirar hacia adelante, Juan Carlos. Ahora, fíjate tú, no hubo algún esfuerzo o intención, ahora que nombras a quien apoya la Confederación, por lograr apoyar a Manuel Rosales, o ustedes están convencidos de que Rosales también debe abandonar la gobernación del Zulia? No, nosotros no apoyamos a Manuel Rosales porque el jefe de campaña de Manuel Rosales me dijo que no habían podido armar nuestro respaldo. O sea, nosotros no lo apoyamos porque en realidad nosotros pensábamos que, nosotros incluso consideramos, en el caso del Zulia, te lo quiero decir, antes que el PSUV decidiera su candidatura, pensamos mucho entre el nombre de Arias Cárdenas, quien tiene un buen recall como gobernador del Zulia y una buena imagen. Yo tengo de él un buen concepto, tengo con él una cierta amistad personal, pero no por amistad personal, sino porque creo que fue un gobernador bueno. Y consideramos el nombre de Rosales y el nombre de Arias. Pensamos que Arias iba a ser el candidato del PSUV y del Polo Patriótico, porque nosotros no tenemos ningún tipo de asco por nadie, independientemente de la posición, y pensamos que esa candidatura, ya que quedaron Rosales y Caldera, que la candidatura de Rosales podía representar muy bien a la zulianidad y contribuir a la causa democrática venezolana en un camino hacia algún tipo de transición. Porque Rosales ha tenido un papel ahí, probablemente no lo asumió bien porque se ha dejado arropar por esta estructura de la llamada plataforma unitaria, etcétera, que sabemos que hicieron una campaña muy destructiva contra él. Pero nosotros le ofrecimos respaldo a Rosales y en cierta forma, digamos, ellos no lo tomaron. Yo creo, voy a hacer una especulación pública aquí, yo creo que tuvieron algún tipo de presión o de situación que les impidió, porque la tarjeta Conde, como sabes bien, es una tarjeta muy limpia, muy pura, que no está contaminada de los pleitos del pasado, que no tiene conexiones de ningún tipo ni con la cúpula de la oposición ni con la cúpula del gobierno, que tiene un planteamiento de reconciliación nacional que es muy vigente, de manera que es la tarjeta que salió mejor colocada fuera de las tarjetas fuera de la polarización. O sea, entre las tarjetas que apoyaron al mundo, que fueron 3, y las que apoyaron a Maduro, que fueron 13, nosotros fuimos la mejor colocada del lápiz de la del Evangel, la de Bertucci, la de Brito, de todas las tarjetas. La tarjeta nuestra fue la mejor colocada y nosotros la ofrecimos con mucha generosidad, pero de manera que en el caso de Rosales fue decisión de Rosales y su equipo de campaña, lo cual no nos lleva a nosotros ninguna animadversión contra él. Nosotros vamos a mantener nuestra opción. Tenemos estructuras en los 21 municipios del estado, tenemos candidatos en todos los circuitos del estado, tenemos que nuestra lista nacional está muy bien encabezada. El segundo es José Díaz, que es un gran dirigente, un técnico petrolero. A nosotros nos sentimos bien porque le estamos dando a la gente una opción de reencuentro. Yo por eso aprovecho de decir que tenía la expectativa de encontrarme contigo en la Asamblea Nacional para que discutiéramos, coincidiéramos y compartiéramos, porque tenía la expectativa de que ibas a ser un diputado. Pero bueno, hubo una inhabilitación sobrevenida e inesperada, si me entiendo. Una ilegalidad absoluta. Mira, te pregunta la profesora Iris, que nos está viendo desde Caracas. Ciertamente, doctor Agustín Berrío, sus años en política me llevan a preguntarle, ¿usted en qué momento apoyaron la decisión del venezolano de ese día? Me imagino que se refiere al 28 de julio. ¿Ese pasado es inolvidable? ¿Su abandonado qué hizo? Pregunta la profesora Iris, muchacho. Bueno, nosotros el 28 de julio hicimos un comunicado, acatábamos lo que dejó el árbitro, porque cuando uno entra en una competencia de esta, uno entra con las reglas que hay y con el árbitro que hay. Y que quien tuviera un reclamo lo hiciera en las instancias del país,
si nosotros hubiésemos ganado la elección, nosotros hacemos todos nuestros reclamos dentro del país. No vamos a ir a llevar las actas a Panamá, ni a la OEA, ni a la embajada, ni a la Unión Europea. Porque el problema de los venezolanos tenemos que resolverlo entre los venezolanos. Y tú haces política dentro del Estado, dentro de las reglas del Estado. A ti te acaban de inhabilitar, es una arbitrariedad. ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Te vas a ir al exilio por eso? Mientras que puedes vivir en Venezuela, vives en Venezuela. Después de luchar en Venezuela, luchas dentro de Venezuela. Y reclamas y estás presente. Y eso no te lleva a ti a tomar el camino de hacer la política fuera del Estado. Porque fuera del Estado es la insurrección. Y nosotros no estamos en ese plan. Entonces yo creo que uno tiene que tener la humildad de saber qué terreno está pisando y no decirle a la gente mentiras. Cuando se le dijo a la gente reiteradamente en el mes de diciembre, el mes de octubre, el 10 de enero va a regresar el mundo González y se va a juramentar. Era mentira, Juan Carlos. Lo sabía. Entonces no le creas a la gente esa expectativa porque no es correcto. No es correcto. Es decir, ¿por qué? Porque lo que viene después de generar esas inmensas expectativas irrealizables es una gran decepción y un gran desengaño. ¿Y sabes lo que sí sería el fin de la lucha venezolana? El desengaño de la población. El día que la población pierda la esperanza. Por eso es que no hay que venderle a la gente espejismo. Por eso es que yo digo, yo aspiro a ser diputado de la Asamblea Nacional para ser una voz que reclame. Al retorno te quiero preguntar a la gente Villas y Castillo, porque tengo unas preguntas al respecto, pero debo ir a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Propuestas que llevaría Agustín Berríos a la Asamblea Nacional. Entiendo que tú eres el primero en la lista del Conde, o tú eres, nos vas a explicar también, tú eres el primero en qué lista, porque lastimosamente, según observo, tampoco lo que llamaban la mesita logró llegar a un acuerdo común para tener una sola lista, sino que lista tienen varios partidos y eso dispersa el voto. ¿Por qué aceptaron o permitieron llegar con el voto para la lista nacional en la Asamblea Nacional tan disperso? Nos vas a decir esto y luego las propuestas que trae Agustín Berríos. Ya regresamos, mis queridos amigos. Conversaba con Agustín Berríos el tema de la propuesta que él tiene para la Asamblea Nacional, pero la primera pregunta que me luce es ¿por qué todo ese mundo se dividió y hay yo no sé cuántas planchas o cuántas candidaturas a las listas nacionales? Agustín. Pero un comentario antes de responderte eso sobre el tema de una nueva moneda. Yo recuerdo que por ahí en el 2007, cuando Chávez inventó eso llamado Bolívar Fuerte, el que era ministro de Hacienda o de Finanzas era un zuliano, Rodrigo Cabezas, y tuve una pequeña polémica con él en el Canal 8. Yo le dije, esto que ustedes están haciendo es muy malo. No se sanea la economía con una nueva moneda. Yo creo que Rodrigo Cabezas sabía mucho de marxismo y nada de economía de mercado. Y ahí ese fue el comienzo de una tragedia. Después de eso se han hecho varios cambios de la moneda y no se corrigen las causas profundas del desequilibrio económico, que es el que dispara la inflación. Yo creo que ese desbalance entre el dólar oficial y el dólar libre es mortal para los negocios. La gente tiene que comprar en los negocios a dólar libre y vender a dólar oficial. Esto es el camino de la quiebra de los negocios, y tú verás mucha gente incluso cerrando, mucha gente guardando los inventarios, no porque sea acaparador, sino porque si los vende a dólar oficial y tiene que reponerlo a dólar libre, no los va a poder reponer. Y el secreto de todo negocio es que tú puedas reponer tus inventarios siempre. De manera que este disparo del dólar que se ha acentuado con la perspectiva de la idea de la Chevron. Se me congeló, Agustín. Vamos a ver si retorna el internet en Caracas. Me imagino que es el internet de Caracas. No hubo acuerdos porque nosotros hablamos con algunos factores, pero preferimos mantener nuestra identidad. Si sacamos 5 diputados, 10 diputados, no vamos a ir a la Asamblea a hacer acuerdos ahí. Pero en esta elección sí es muy importante que la gente escoja entre distintas opciones, porque para nosotros hacer un acuerdo con el grupo que encabeza Bernabé Gutiérrez, o con el PSUV o con el otro, no era nada fácil.
porque nosotros insistimos mucho en un discurso de reconciliación, de reencuentro, en la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Y nosotros una cosa, y esta es nuestra bandera, nosotros le damos prioridad a la economía, Juan Carlos. Nosotros pensamos que la economía está primero que la política en la mente de la gente, en la angustia de la gente. Es mucho más urgente. Hay gente que dice, bueno, la economía solo va a mejorar cuando hay un cambio político. No tenemos que esperar que haya un cambio político para que haya mejorías económicas. Y en efecto, la economía estaba mejorando aún dentro de este sistema político, aún sin el cambio político. De manera que nuestra principal bandera en la Asamblea es el diálogo, hablarle al gobierno. Yo no voy a la Asamblea a pelear contra el gobierno, porque nuestros enemigos no son las personas, sino los problemas. Nosotros no ponemos el énfasis en los culpables y en las culpas, sino en las soluciones. Vamos a la Asamblea a tratar de hablarle al gobierno, porque quien tiene la llave de las rectificaciones y de las soluciones es en primer lugar el gobierno. De manera que cuando tú dices, esto no mejora si no cambia el gobierno, y si el gobierno no cambia en 10 años, Maduro está elegido hasta el 2030. Según el dictamen del CNE y el Tribunal Supremo del 28 de julio. Entonces, esa es la realidad. Puede que no te guste, puede que no estés de acuerdo, pero esa es la realidad. ¿Qué va a hacer un empresario zuliano que tiene que importar, que tiene que trasladar su mercancía del Zulia a Caracas? ¿Cómo no saca los permisos? ¿Cómo le dice a las alcabalas que él no reconoce al gobierno? Yo creo que los políticos, yo digo que la realidad es la materia prima de la política. Los políticos tenemos que hablar a la gente con la verdad. Cuando uno, por orgullo, no reconoce un revés, uno sacrifica a su gente. Mira, muchos generales han perdido su tropa completa porque el orgullo les ha impedido reconocer cuando una batalla está perdida. Hay que pasar la página del 28 porque ese fue un capítulo, es una batalla que, independientemente de los números, la oportunidad se perdió, porque el 28 no se produjo el cambio político que se ha debido producir. Y no se produjo porque la oportunidad del cambio político se convirtió en una promesa de arrase con todo. Y ese arrase con todo es lo que no es viable. Venezuela, el cambio político, como fue en Chile bajo Pinochet, como fue en la España de Franco, como fue en el Brasil de los militares, como fue en la Nicaragua sandinista, como fue en la Polonia comunista, los cambios son procesos graduales. La historia no tiene cortes bruscos. Llegan todos nuevos y se van todos los que están. No salimos de Gómez por un proceso brusco, no salimos de Pérez Jiménez por un proceso brusco, y no saldremos de donde estamos como país, en una crisis donde se han ido 8 millones, si no buscamos caminos de entendimiento. ¿Tú no crees, Juan Carlos, que en la propia cúpula del régimen habrá gente que dice, busquemos una solución, busquemos una salida? Porque tampoco ellos están seguros. Si es verdad que esto fue una operación de extracción, como una operación milimétrica, quirúrgica, de enviar unos comandos a llevarse unas personas del corazón de Caracas, pues es embajada que hay en las Mercedes, en el corazón de Caracas. Si es verdad, hoy en el gobierno tiene que haber preocupación. Tiene que haber preocupación. Entonces, pero dime una cosa, si eso fue verdad y es exitoso, nosotros pensamos que la solución de Venezuela es que venga un comando y se lleve a 20 generales presos y a 20 gobernadores presos. Y el país va a ser gobernable después de eso. Y el país va a ser un país que va a progresar sobre la base de que el fin de esta etapa es una operación militar. ¿Qué Agustín, pasó con...? Ajá. Permíteme, porque yo, digamos, en la misma línea de esta disertación tuya, si fue una extracción de un grupo extranjero o una violación abierta, digamos, de lo que se denomina la soberanía nacional en Venezuela. Y un gobierno no se puede quedar callado ante eso, porque si te agarran la corbata, después te agarran otro lado del cuerpo si te dejas hacer esas cosas. Por eso es tan extraño el gobierno del silencio. Yo recuerdo aquella vieja frase que se le atribuye a Jesús Enrique Lozada cuando los caciques indígenas le tenían una emboscada en el Valle de Caracas. Él dijo, este silencio me aterra. Bueno, el silencio del gobierno aterra. Suena hasta irresponsable, porque si el secretario de Estado dice que un grupo extrajo a estas personas de la embajada, se introdujo en una embajada extranjera y sacaron unas personas que estaban sin salvoconducto, estamos hablando en principio de una violación de la soberanía nacional. Te escucho. Totalmente.
Y además el comunicado que acaba de leer, que creo que es de 20, dice que fue una operación dirigida, coordinada por el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto. Y nosotros no podemos jamás de los jamases apoyar una solución en la cual se sacrifique la soberanía del país. Y cualquier solución, entre comillas, militar, policial, no es solución. Y si el régimen se pretende mantener sobre la base militar, policial, tampoco se puede mantener. De manera que, como estamos mal todos y vamos todos para peor. Y todo lo que empuje las soluciones radicales va a empeorar la situación del país, absolutamente. Mira, una última pregunta. ¿Cómo van las oportunidades del Conde en el estado de Anzoátegui, donde es candidato a gobernador? Bueno, Benjamín tiene una gran opción en Anzoátegui porque puede recoger el inmenso descontento de las bases del oficialismo, del PSUV, que se sienten desengañadas de tanto abandono y tanta promesa incumplida, y el desengaño con las bases de la oposición, que están cansadas de que le vendan tanto humo, tanta ilusión, que le prometan que el cielo está al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina. Y en eso, promesa, en el 2016 se prometió, estas son las últimas colas, y se consiguió una inmensa victoria en la Asamblea Nacional, y esa victoria se evaporó en las manos irresponsables del G4, que en vez de convertir esa victoria en un proceso de transición, dijo no, a Maduro le quedan 6 meses. De manera que el descontento en Venezuela es inmenso en las bases opositoras y en las bases del oficialismo, y Benjamín lo puede recoger perfectamente en Anzoátegui. Tenemos 3 encuestas, todas indican que la candidatura más competitiva frente al gobernador chavista es la candidatura de Benjamín Raucedo, y él está haciendo su esfuerzo, como él es, con su simpatía, con su capacidad de hacer sonreír a la gente, con su siembra de amistad y con su discurso lejano a todo tipo de odio, de rencor. Él está sumando y construyendo, y tenemos fe en el pueblo de Anzoátegui. Bueno, Agustín, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado el día de hoy, por haber expuesto tus opiniones en un momento sin duda complejo de la vida nacional. Agustín, muchísimas gracias. Muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias, Agustín Berríos, mis queridos amigos.